Y hoy yo quiero hablarles acerca de la oración. En este caso el tema sería la oración eficaz. Y vamos a estudiar este tema y pues que sea de bendición, ¿no?, para todos los que estemos aquí. Y algunas veces ya he dado este tema, pero al igual vamos nosotros a recordar y aquellos, ¿verdad?, que van a estar escuchando, aquellos que hoy también están aquí, pues que sea esta palabra también edificable para cada uno de nosotros y que podamos nosotros aprender y aclarar pues algunas dudas. En este caso vamos a ver algunos versículos también muy controversiales, ¿verdad? Uno de los versículos que algunas veces nosotros le llamamos se saca fuera de contexto y en este caso pues es en el caso de la oración. Entonces nosotros como cristianos pues tenemos que aprender cada día a orar. La oración, dicho sea de paso, ¿verdad?, como decimos, la oración es multifuncional. La escritura dice que la soberanía, la escritura dice que la sabiduría de Dios es multiforme y ha sido dada a conocer, dice la palabra, a los principados, potestades y gobernadores a través de la iglesia. Entonces nosotros tenemos un trabajo muy importante que Dios nos ha dejado y es transmitir la multiforme sabiduría de Dios, dice la palabra, y cuando nosotros compartimos la palabra como lo hemos estudiado, nosotros estamos impartiendo la sabiduría de Dios a través de la escritura. Entonces en este caso Dios nos deja medios, en este caso la oración es un medio que nosotros tenemos que aprender cada día. La oración es una herramienta muy importante para nosotros, como es la palabra de Dios. Y nosotros pues tenemos que ver a la luz de la escritura y surgen muchas dudas a través de la oración. Por ejemplo, la oración puede cambiar las cosas o la oración puede cambiar a Dios si Dios ha determinado algo en nuestras vidas. Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? Otra pregunta sería, ¿la oración que yo puedo hacer hoy puede cambiar mi situación? Entonces, de ahí es donde nosotros tenemos que estudiar la palabra para no poder nosotros decir algo que no sea bíblico y entrar precisamente en la voluntad de Dios. La oración es precisamente entrar en la voluntad de Dios. Y como yo dije hace un momento, es multifuncional. ¿Por qué multifuncional? Porque implica muchas cosas la oración. Tardaríamos mucho tiempo, ¿verdad?, para hablar de la oración. Por decir, a lo mejor sería un tema para 5 sesiones, por ejemplo, o más. Pero en este caso quiero hablar de la oración eficaz. Entre algunas implicaciones es que la oración es para la gloria de Dios, es para que nosotros entremos en la voluntad de Dios, ¿sí? Es para que nosotros estemos en esa voluntad, ¿sí? Que hagamos una sinergia, que esté en esa, voy a usar una palabra, pues estemos en esa sintonía con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ir, primeramente, para poder entender la oración eficaz, bueno, quiero ir al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver esto y vamos a ir primeramente a Primera de Reyes. Vamos a ver ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, una situación en la que el profeta Elías, él ora, ¿sí? Y parece ser que por la oración de Elías es que suceden las cosas. Pero nosotros vamos a ir a ver realmente que el profeta, este hombre de Dios, que la Biblia dice es un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, es un hombre que está clamando a Dios, que está pidiendo a Dios. Pero hay algo muy interesante, que él está pidiendo a Dios algo que ya Dios le dijo que va a hacer. Y eso es donde nosotros tenemos que entender acerca de la oración eficaz. Les voy a explicar ahorita qué significa la palabra eficaz. Vamos a ver, ahorita un momento vamos a llegar a Santiago, capítulo 5, donde la oración de fe, si dice la palabra que sanará o salvará al enfermo. Vamos a ver que la oración eficaz del justo, y tenemos que explicar todo esto, ¿verdad?, para no caer nosotros en una mala enseñanza y poderlo ver con la ayuda del Señor en esta noche. Primeramente vamos a ver la eficacia, o sea, la eficacia de la oración de este hombre, y la palabra eficacia, ¿verdad?, que es, podríamos decir, eficaz, es lo que nosotros queremos estudiar hoy en esta noche. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Cuando lo tengan ahí me dicen amén, por favor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías es un hombre de Dios, le está precisamente transmitiendo a Acab y le dice así: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. O
sea, le está comunicando acá Elías que viene una lluvia muy grande, ¿sí? Ahora, ¿llovió? Claro que sí, va a llover. Entonces, Elías, ¿será que tiene demasiada comunión con Dios? ¿Sí? Que Dios lo ha escuchado. Bien, primero vamos a ver que este hombre está comunicando algo, sí, que Dios le ha dicho. Y aunque Dios le dijo, él está precisamente poniéndose a cuentas y clamando al Señor. Vamos a leer el versículo 1, ¿lo tenemos ahí? Sí, a medida que vayamos avanzando vamos a ir enjuanando todo eso. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá. ¿Y qué dice? Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién está diciendo a Elías que va a llover? Es Dios. Le está diciendo a Elías: Elías, vas a ir acá y vas a presentarte delante de él, que yo voy a hacer llover. Aunque Dios le da esa palabra a Elías, o sea, Dios le hace conocer a Elías, si nosotros solamente leemos un versículo y de aquí hacemos una predicación, digo, no, es que Elías oró y llovió, y todos, wow, tremendo Elías. No, Elías está comunicando algo que Dios le está diciendo, ¿sí? Esta es la eficacia, ¿sí? Que él está comunicando algo que Dios le ha dicho. Vamos a leer el versículo 37, 18-37, ¿lo tenemos ahí? Aunque ya Dios le dijo, vamos a ver la actitud correcta de un hombre de Dios que sabe escuchar su voz. Que aunque Dios ya le dijo, él lo que va a hacer es esto. Vamos al versículo 37. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Elías está clamando a Dios y le dice: para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, ¿cayó qué? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de ¿qué? De Cisón, ¿verdad? Precisamente dice aquí, ellos le prendieron, lo llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Ahora sí, en el versículo 41, entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande, ¿qué dice? Se oye. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Elías está comunicando algo que Dios le está diciendo. Pero cuando Dios le está diciendo, lo que está haciendo él está clamando por algo que ya Dios le dijo que va a suceder. Tal es el caso cuando Jesús nos dijo a nosotros, sí, que el pan es nuestro y que es de cada día. Y aunque usted y yo sabemos que el pan es de nosotros, ¿qué hacemos cada día con ese pan? ¿Qué hacemos? Venimos, sí, y le pedimos a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo: oren así, con referente al pan. Le dijo así: oren así, el pan nuestro de cada día danos hoy. Aunque nosotros sabemos que el pan nunca nos va a faltar, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que nosotros lo pidamos en oración. O sea, que nosotros vengamos y le digamos al Señor, nos presentemos delante de Él y nosotros le comuniquemos al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dando una orden, que hay algo que Él nos quiere dar, y hay muchas cosas que Él nos va a dar, sí, fíjese, o hay otras cosas que Él nunca nos va a dar si no los presentamos en oración. Pero esas cosas que Él nos va a dar es porque entran en la voluntad de Dios, ¿sí? Primero de Juan 5:14 dice que la voluntad de Dios, dice la Escritura, y esta es la voluntad de Dios, que si pedimos alguna cosa a Él conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces estoy hablando de la eficacia de la oración. Fíjense, la eficacia, o sea, es algo eficaz. Ahorita voy a ir avanzando un poquito más. ¿Hay una eficacia en esta oración contestada? Sí, de parte de Dios, pero es algo que ya Dios le dijo a Elías que Él la iba a dar. ¿Por qué? Porque está solamente Elías comunicando algo que Dios ya le ha dicho a él. ¿Sí me estoy explicando en esta hora? Muy bien, quiero que nosotros veamos ahora esta misma eficacia, pero en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir primeramente, vamos a leer tres
3 versículos de 3 historias, y el primero está en Marcos capítulo 10, versículo 50. Vamos a ir ahí a Marcos capítulo 10, 50 y 50 al 52. Entonces vamos a ir a Marcos, al Nuevo Testamento. Entonces la idea es que nosotros pongamos en claro la eficacia de la oración, pero esta eficacia es precisamente algo que Dios está hablando y que lo está dando porque Él ya lo dijo. ¿Hasta ahí estamos bien? Eso es la eficacia de la oración. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a llegar cuando lleguemos a la oración eficaz del justo, puede mucho. La oración eficaz. Entonces, tenemos que nosotros comprender qué significa la oración eficaz. Dije, la oración implica muchas cosas. Para empezar, su significado tiene varias, se le llama varias connotaciones. Y una de ellas, o de esas connotaciones, es precisamente que se va a hacer la voluntad de Dios. No es mi deseo, sino el deseo de Dios. La oración es llevar la carga de otros cuando nosotros venimos y nos presentamos delante del Señor. Entonces, vamos hoy a estudiar la eficacia de la oración. Vamos a leer primeramente esos versículos y poder ver realmente lo que está pasando. Aquí vamos a Marcos 10. Cuando llegamos a Marcos 10, vamos a buscar el versículo 50. 10:50, cuando tengamos ahí me dicen amén. Y esta es la historia de un hombre que es ciego. Su nombre es Bartimeo. Y dice así la escritura. Voy a leer desde el 48 o desde el 47. Oyendo que era Jesús Nazareno, él estaba precisamente en medio de la multitud. Ya nos da una referencia de él. Y en el 47 dice: oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, ¿que recobre qué? Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Muy bien, entonces aquí tendríamos que hacernos una pregunta. ¿La fe de este hombre realmente salva su alma? Dice: tu fe te ha salvado. Muy bien, tenemos que estudiar este versículo. Ahora bien, quiero decirles esto. La palabra dice que es inerrante, y toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces la palabra por sí misma sí nos da la explicación de lo que nosotros podemos leer en el contexto de lo que nosotros estamos estudiando. En este caso el contexto es un hombre que está enfermo. Entonces, en ese contexto lógico de lo que estamos nosotros leyendo y estudiando, o sea, no podemos a lo mejor ir a otros libros, sino solamente con lo que estamos estudiando hoy nos vamos a dar cuenta, en una lógica se llama elemental, que la fe de este hombre lo puede salvar, o sea, salvar su alma. Muy bien, vamos a explicar esta palabra, porque aquí es donde muchos dicen: no sé, aquí dice que la fe lo va a salvar. No, aquí se refiere, la palabra salvará, ¿sí? Vamos a estudiarla y ver ese versículo, por favor. Le dice así: Jesús le dijo en el 52: vete, tu fe te ha salvado. No, la salvación viene de Dios, como lo hemos estudiado. Aquí la palabra, dice Escritura, salvado, es la palabra soso. Y la palabra soso no habla de la salvación del alma, sino la palabra soso habla de la liberación temporal de una persona o material, y así también física. En este caso el contexto es de un hombre que está enfermo. Entonces le dice así: tu fe te ha salvado. Bueno, aquí tenemos otra enseñanza. Aquí tenemos otra enseñanza muy buena. En la oración, ¿sí?, implica mucho también la fe que yo tenga. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en alguien que es digno de confianza. Entonces este hombre está clamando al Señor, ¿sí? Y en la voluntad de Dios, cuando él empieza a clamar, fíjense, cuando él empieza a clamar, él está entrando en una sintonía, ¿sí?, de la voluntad de Dios, como lo hizo en el caso de Elías. En el caso de Elías, él está clamando por algo que ya Dios le dijo que él va a hacer. Nosotros no sabemos realmente si él sí va a sanar. Eso está en la voluntad de Dios. Entonces lo que hace Bartimeo es clamar a Dios.
venir y clamar, y en ese momento que nosotros estamos limitados a lo que Dios quiere hacer, Él entra en la voluntad de Dios. Esa es la eficacia. Pero para que nosotros veamos y sigamos estudiando la eficacia de la oración, tenemos realmente que ver lo que sigue significando esta palabra, porque este hombre, cuando él viene y clama, Dios le da a este hombre lo que él está pidiendo. Entonces le dice el Señor, tu fe te ha ¿qué? No es salvación del alma, es tu fe te ha sanado. ¿Se fija cómo tiene mucho que ver la fe en el cristiano? Eso es lo último que nosotros tenemos que dejar de perder, nuestra fe en una enfermedad, en una aflicción. Nosotros tenemos que tener la confianza en aquel que es digno de confianza, que es Dios. Entonces esa es la fe. Ahora, si no nos sanamos es porque no está en la voluntad de Dios. En este caso, Bartimeo recibe la sanidad porque está en la voluntad de Dios. Esa es la eficacia de la oración. No es de que yo tengo que orar y Dios me lo va a dar porque yo se lo estoy pidiendo, sino entramos en la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la fe aquí no es la salvación del alma. La salvación, según Efesios 2:8, lo hemos estudiado también, la salvación no es por obras, es por gracia, para vida eterna. Sí, porque esto es un don de Dios. Entonces la salvación es de Dios. ¿La salvación de quién es? De Dios. ¿Por medio de la qué? Exactamente, va. La salvación no es por obras, es por gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. Ese es el instrumento, es el medio que Dios ha dejado, y esa es la fe, pero no es mi fe, sino es la fe redentora de Dios hacia mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, pero ese es el medio, esa es la regeneración en la santificación de aquellos que Dios nos ha escogido. Entonces, cuando Él le dice a Bartimeo, tu fe te ha salvado, no es la palabra Joshua, de salvación del alma, sino es la palabra de sanidad del cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver algo más. Lucas 8:48. Te dije, la oración es multifuncional. ¿Qué significa multifuncional? Que implica muchas cosas, tiene muchos significados. Telema, ¿sí? Prosejumai, paga, bastazo. Entonces, esas son palabras griegas que implican la oración. Entonces, aunque yo lo hemos estudiado aquí, todas esas palabras que implican la oración, hoy estamos enfocándonos en la eficacia de la oración, ¿sí? La eficacia es el resultado por lo cual están pidiéndole al Señor. Pero me fui al Antiguo Testamento para que nosotros veamos que es algo que está en la voluntad de Dios. Y vamos primeramente a Lucas capítulo 8, versículo 48. Cuando lo tengamos ahí, me dice amén. O ya lo tenemos. Muy bien, esta historia es precisamente la mujer que tiene una enfermedad, es un flujo de sangre. Tiene mucho tiempo con el flujo de sangre. Mas sin embargo, ella viene por detrás de Jesús, precisamente donde hay una gran multitud de personas. Ella va a tocar el borde de su manto, que también ya lo hemos explicado qué significa, que es el borde del manto, y ella precisamente va a tener una respuesta en esta oración. Vamos a ver desde el versículo 46, lo tenemos ahí. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. El contexto es una enfermedad. Él le dijo, hija, tu fe te ha... Otra vez, o sea, la Biblia nos va a explicar por sí misma que no habla de la salvación del alma. ¿Cuál es el contexto? Una mujer que está enferma. ¿Se fijan? Es más, sin necesidad de ir al griego, por ejemplo, ¿sí? Yo me doy cuenta que lo que estoy leyendo es de una mujer que está enferma, como es precisamente del hombre que está precisamente enfermo. Aquí la palabra, en el versículo 48, él le dijo, hija, tu fe te ha ¿qué? Tu fe te ha salvado. Otra vez, la palabra es oso. No es la palabra sanidad del alma. La palabra oso significa liberación, ¿sí? Material, liberación de una aflicción temporal, pero también habla de la sanidad del cuerpo. Entonces, cuando le dice aquí, tu fe te ha salvado, aquí otra vez volvemos, no es salvación del alma. Entonces, estos versículos se han mal interpretado y hoy tenemos que precisamente explicarlos.
¿Por qué? Porque queremos hablar de la eficacia de la oración. Entonces, cuando nosotros leemos esto aquí, nosotros podemos decir, mira, tú solamente ten fe, repite conmigo, tú cree y tú ya eres salvo. Y aquella persona sigue viviendo la misma vida que antes, pero como lo hemos estudiado a través de la oración, el hablar precisamente de cuando decimos en el nombre de Jesús, ¿sí? O que yo recibo a Jesús, o que yo recibo en el nombre de Jesús, implica esta palabra, epikaleo, que significa vivir bajo lo que representa ese nombre. Romanos 10:13, por ejemplo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero la palabra invocare significa, epikaleo, que significa vivir bajo lo que representa ese nombre. No es solamente nombrar ese nombre, sino es vivir bajo conforme a lo que representa ese nombre. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no solamente es como una varita mágica, sino es en el nombre de Jesús, ya soy salvo, no. Es vivir y ser transformado. Fíjense, la eficacia de lo que estoy hablando. Esa es la palabra eficacia ahí. La palabra eficacia es el resultado externo de algo que está produciendo, ¿sí? Por algo que yo estoy haciendo en lo interno. La eficacia es, ¿sí? Es algo externo, es algo visual de algo que estoy produciendo en lo interno que yo tengo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la eficacia. Vamos a leer otro más, ¿sí? Y dice así, en Mateo capítulo 9, versículo 22. Tu fe te ha salvado, no habla de la salvación del alma. ¿Habla de qué? De la sanidad del cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Mateo capítulo 9, versículo 22. Estamos hablando, vamos a leer del versículo 18 de la hija de Jairo. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, la que estamos, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocara solamente su manto, seré salva. Ella está confiando en alguien que es digno de confianza. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, ¿qué le dijo? Ten ánimo, hija, tu fe te ha... O sea, no habla de la salvación del alma. ¿Habla de qué? Habla de la sanidad. No habla de la salvación. Entonces, con el puro contexto que nosotros estamos leyendo, no habla de salvación del alma. Habla de la palabra soso con Z, que significa sanidad del cuerpo. Ahí mismo en el 22 dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue ¿qué? Fue salva. Pero no hablamos de la ¿qué? No hablamos de la salvación del alma, hablamos de la sanidad física. Y le puedo dar más versículos todavía, muchos más, para entender que esta palabra no habla de la salvación del alma, para que cuando ustedes lo lean con alguien más, no nos podamos confundir y confundir a los demás. Aquí no habla de la salvación del alma. En el puro contexto estamos hablando de enfermedades, y la palabra es que por la fe de esas personas, por la fe. ¿Cuál fe? La fe precisamente de creer en alguien que es digno de confianza. Pero ahorita vamos a ver cómo es que esas personas están creyendo y que la eficacia, que la respuesta, ¿sí?, ha sido dada precisamente por Dios. Muy bien. ¿Ya hasta aquí vamos bien? Vamos ahora sí vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde habla precisamente que la palabra de Dios es eficaz. Vamos a alguien que me lo busque, por favor, que me lo lea, y luego vamos a ir a Santiago, por favor. Hebreos 4, versículo 2. Estamos hablando entonces precisamente de la eficacia, y aquí nos va a hablar que la palabra de Dios es eficaz, ¿sí? ¿Cómo dice? ¿Quién me lo quiere leer con voz fuerte, por favor? Aquí adelante. ¿Quién lo tiene? Marlita, ¿lo tiene, por favor? ¿Cómo dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, voy a explicar solamente dos de las primeras palabras de este versículo. Sí, la palabra de Dios que dice esta ¿qué? Es viva. ¿Por qué está viva? Porque cuando usted abre la palabra de Dios, usted puede recibir la voz de Dios, está viva.
¿sí? Si alguien dice, es que a mí Dios no me habla, al momento que tú abres la palabra de Dios, Dios te está hablando. Entonces tú recibes la palabra de Dios y esto está en la voz de Dios. Por eso es que dice, la palabra de Dios es viva. O sea, contiene totalmente la voz de Dios en su voluntad ya revelada que Dios nos da a nosotros. Y lo dice, es viva y eficaz. Esa es la palabra que estamos nosotros estudiando, esta palabra de la eficacia de la oración. Elías oró, ¿sí? Y llovió. Elías oró y cayó fuego. Pero eran cosas que ya Dios le había dicho, que ya Dios le había comunicado. Y aunque ya Dios le había dicho, él viene y se lo pide en clamor al Señor. Él viene y le pide a Dios y viene con él y le pide y se pone a cuentas con él. Digo todo esto por lo que después él viene, lo dice acá y se cumple lo que Dios le haya dicho. ¿Por qué? Porque oró y Dios lo escuchó, no porque ya Dios le había dicho. ¿Sí me explico? Él ora por el fuego, ora por el agua, pero son cosas que ya Dios le había dicho. Elías es un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero solamente está escuchando la voz de Dios y está transmitiendo lo que Dios le está diciendo. Nosotros tenemos la palabra de Dios, sí, que es eficaz, es la palabra profética más segura, dice la Escritura, y todo lo que viene aquí es lo que nosotros tenemos que hablar. Lo que viene aquí es lo que tenemos que enseñar. No podemos agregarle ni quitarle. Nuestra fe es creer en alguien que es digno de confianza. Y estos versículos que leíamos ahorita de estos hombres que recibieron la sanidad era porque estaban ellos pidiendo al Señor y el Señor le dice, tu fe. ¿Cuál fe? Pues su fe en confiar en alguien que solamente él puede ser digno de confiar, solamente en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Dice el Señor, muy bien, tu fe te ha sacado. ¿Qué implica esta oración? Muy bien. ¿Qué implica esta oración o la eficacia de la respuesta? Para eso tenemos que ver esta palabra. Dice, la palabra de Dios es eficaz. La palabra eficaz es la palabra energeo. ¿Qué es la palabra energeo? Muy bien, de ahí viene la palabra energía. ¿Qué tenemos nosotros ahorita con la energía? Tenemos luz. Si yo en este momento, ¿verdad?, apago esto, ya no hay luz. Entonces la palabra energeo, significa esto. Es algo, ¿sí?, que externamente nosotros lo estamos viendo. Es algo que es eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque produce un resultado. ¿Cuál resultado? Yo me acerco hacia acá, ¿sí?, y yo hago esto. ¿Cuál es el resultado ahorita con la eficacia, con la eficaz? ¿Cuál es el resultado? Ya no hay luz, ¿sí? Pero ustedes lo están viendo, ¿sí? Aunque yo lo estoy hablando aquí, ustedes están viendo la eficacia de lo que acabo de hacer, ¿sí? Entonces, al momento que yo hago ahora esto, ¿sí?, ¿qué pasó ahí? Ya hay luz. Eso es eficacia. ¿Qué significa eficaz? Es algo que es visible. Es algo que se está produciendo porque yo vengo y dentro de esta placa, ¿sí?, dentro de ella hay unos cables que yo no los veo y usted tampoco, pero que están produciendo, ¿sí?, que esa energía haga eficacia externamente. ¿Sí me explico? Muy bien. La palabra de Dios es eficaz. ¿Es eficaz? Sí, produce resultados. ¿Cuál es la eficacia de esa palabra? Muy bien. ¿Qué hacía Elías? ¿Qué hacía Bartimeo? ¿Qué hacía la mujer del flujo de sangre? ¿Qué hacía la mujer sirofenicia? Que era griega, que un día vino y ella tenía una situación muy difícil y el Señor le dijo, no, espérame, no es tu tiempo. Y ella todavía dice, bueno, me contestó. Ella está actuando en una fe, está confiando en el Señor, en Jesucristo. Y le dice, mira, es que no es posible que, si no, espérame tantito, no es posible que comas la migaja, dársela a los perrillos, yo vengo a estas personas, tú todavía no es tu tiempo. Y ella sigue ahí insistiendo, ella sigue firme como la mujer del flujo de sangre. ¿Qué está pasando en ella? En ella hay algo que nosotros lo estamos leyendo, pero hay algo que en el contexto, cuando ella venía arrastrándose para tocar el borde del manto del Señor, todos la están viendo lo que está haciendo. Y el Señor se voltea y dice, es que hay poder que salió de mí. Él es Dios, Él lo sabe. Los demás están, es que todos, pero mira, Señor, es que son muchos los que te oprimen, ¿cómo puede ser posible? Pero ella viene.
Y ella está exponiendo su vida porque el tocar a un rabino, ¿sí? Y más si tenía un flujo de sangre, ¿verdad? La podían apedrear y en ese momento matarla. Pero ella está decidida, está convencida, ¿sí? Ella conoce la profecía también. Igual que Bartimeo, él tenía en su capa toda la profecía, la ley, la Torá. Entonces, ellos conocen la ley, ellos conocen la palabra, pero ahora saben que hay alguien que dice la palabra que vino, según Mateo, según mismo Jesús dijo, que vino a cumplir la ley. ¿Sí? Él vino a cumplir la ley. Y yo quiero decir, dicho sea de paso, el Señor nunca guardó el día de reposo, Cuando Él se refería a cumplir, eso lo vamos a estudiar más adelante en Éxodo 20, y ya lo estudiamos un poquito. Cuando Él vino a decir la palabra cumplir, no habla precisamente de llevarla a cabo, sino ahí es una palabra que es la palabra piero, con doble O al final, que significa, ¿sí? Doy por terminado. Cuando dice la palabra, y Jesús vino a cumplir la ley, dice la palabra, llevar las cargas unos por otros, sobrellevarlas unos por otros, dice porque Jesús dice, así cumplirás la ley, por la cual Cristo cumplió la ley, toda la ley. Pero ahí las palabras que dice él, es la palabra piero, que significa, él vino a dar por terminado, y ahora viene la gracia del Señor. Muy importante todo esto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque a veces agarramos un versículo y tenemos nosotros que estudiar en el contexto. El contexto es de que estas personas están enfermas, tienen una situación, vienen delante del Señor, ellos tienen fe, pero es una fe, ¿sí? Que yo puedo decir ahorita en este momento, yo puedo decir ahorita a ustedes, todos los que estamos aquí, a los que nos escuchan, yo tengo mucha fe. Y todos van a decir, pues qué bueno, tienen mucha fe. Alguien se puede parar aquí y decir, yo tengo mucha fe. Pero ¿cuándo es cuando realmente se va a ver eficaz esa fe? Cuando nos presentemos delante de una situación y nosotros externamente estemos demostrando a todos los demás la eficacia, ¿sí? Realmente de mi fe. ¿Cómo se produce esto? La única manera en que yo puedo tener una eficacia, ¿sí? Y demostrarla externamente es porque yo tengo una vida como los cables. No los vemos, ¿verdad? Yo no puedo ver internamente en usted. Yo no puedo realmente ver que cada uno de ustedes tiene una intimidad con Dios. ¿Cómo puede ser entonces notable y eficaz lo interno que tienen ustedes? Cuando ustedes estén en una situación y que a pesar de las situaciones, a pesar de lo que ustedes estén viendo, ustedes siguen buscando el rostro de Dios. ¿Sí me estoy explicando? La eficacia ¿sí? Es visual, es usual, pero a la misma vez es visual. Los demás lo ven. Vamos a ponerle una marca aquí y vamos a ver Daniel capítulo 9 versículo 2. Daniel 9, 2. Estoy hablando de la eficacia para llegar a un punto ahorita, para llegar al punto precisamente y explicar versículos muy controversiales. En este caso ya les di 3 o 4. Ahora bien, si ustedes en este momento que acabo de ver esos versículos y alguien le dice, bueno, yo tengo una enfermedad, yo voy a buscar, voy a clamar a Dios, yo confío en Él y Él me va a sanar. Muy bien. Entonces te dirán, muy bien. Bueno, ¿se fija cómo la fe implica mucho en una enfermedad? Realmente estar confiando en alguien que es digno de confianza, pero ahora yo lo quiero llevar a la eficacia de la respuesta, ¿sí? Porque Daniel, como Nehemías, como Bartimeo, como la mujer del flujo de sangre, demostraron algo. ¿Qué demostraron? Demostraron realmente, externamente, de algo que hay internamente. Un lo del cable, ¿verdad? El cable no lo veo, yo veo la luz. La gente está viendo a Bartimeo clamar, la gente está viendo a la mujer del flujo de sangre, la gente está viendo a estos hombres de Dios, la gente está viendo a Elías que ora y llueve. Oye, qué tremendo esta mujer, qué tremendo. No, es porque ellos tienen una intimidad de estar escuchando la voz de Dios. Hay una intimidad con Dios, hay una relación con Dios, ¿sí? Vamos a ver Daniel, vamos a ver el modelo de un hombre y de la eficacia de la oración. En este caso Daniel, que era un hombre de oración. Hay otros más como Nehemías. Dice Daniel capítulo 9 versículo 1. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Fíjense, esto que hace él es lo mismo que hace
O sea que quizás nosotros no lo vemos así literalmente, pero es lo mismo que hacen todas estas personas que acabamos de leer, y eso también lo hace Nehemías cuando son llevados al exilio y se da cuenta que los muros de Jerusalén han sido derribados. 9:1. En el año primero, ¿lo tenemos ahí? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, fíjense lo que dice, yo Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi ¿qué? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está haciendo algo externo, ¿sí? Él está haciendo algo por lo cual él tiene un deseo en su corazón. A lo mejor el deseo de Dios no está sacarlos pronto del exilio, pero lo que está haciendo Daniel es, yo tengo esta necesidad y yo vengo, ¿sí? Y le voy a decir al Señor, Señor, ya, yo declaro que salgan de esa situación. Yo declaro esto. No, miren todo lo que hace Daniel. ¿Qué hace Daniel? Él viene y busca el rostro del Señor. Él viene y tiene un deseo de encontrarse con Dios. Y miren lo que dice aquí el versículo 2. Hace todo esto. El versículo 3. Buscándolo en oración. ¿En qué más? ¿Qué es oración? Es la palabra telema. Es no se haga mi deseo, sino el deseo de Dios. ¿Qué es oración? Es no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Qué es oración? Es llevar la carga, es la palabra paga, paga, así como lo escucha, paga. La palabra paga es llevar el peso de aquellos por los cuales están sufriendo, como cuando alguien viene contigo y dice, ¿puede orar por mí? Y usted dice, sí, está bien, voy a orar por ti. Se va, se duerme y ya no oró, pero usted sabe el dolor de esa persona. Usted dice, realmente yo veo que esta persona trae un dolor, una situación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Entonces nosotros nos arrodillamos, oramos y sentimos paga, sentimos la carga de esa persona. Otra palabra, bastazo, ¿sí? La palabra bastazo es como la palabra bastón, en la cual cuando alguien, o tú oras por alguien, es una manera en que esa persona se está apoyando en ese bastón, porque tú estás orando por él. ¿Cuántos han sentido fortalecidos de repente? Oye, yo siento como, y te acuerdas de alguna persona y se me hace que está orando por mí, no sé si le ha pasado. Y te pone Dios en tu mente, alguien dice, está orando por mí, porque hasta en lo espiritual Dios trabaja de muchas maneras, es multifuncional, la oración implica muchas cosas. ¿Qué hace Daniel? Ora, ayuna, se viste de silicio en aquel contexto. ¿Y qué es lo que dice aquí? Daniel capítulo 9, versículo 4, dice, y lloré. Ahora le estoy hablando de la oración individual. Otro tema sería la oración corporativa, como cuerpo, como iglesia. Y lloré a Jehová mi Dios, e hice ¿qué? ¿Qué es lo que hace Daniel delante de Dios? Él viene y solamente quiere decir, ya, quiero recibir esto. No, él viene, implica oración, implica ruego. ¿Qué significa ruego? La palabra ruego viene de una palabra griega que significa, te pido por favor, Señor. Miren todo lo que está haciendo él. Él nomás no viene y dice, tengo una necesidad y ya quiero que me ore. Ya, Señor, por favor, sácame de esto. No, él está en una búsqueda del rostro de Dios. Y le dice así en el versículo 4: Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué es lo que está haciendo antes de confesarle su pecado? Antes de confesar el pecado de los demás, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace primero? Lo que Cristo dijo en Mateo 6 a todos: cuando oren, oren así: Padre nuestro, sí, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué? Santificado significa proclamar lo que Él es. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Está proclamando lo que es Dios para él. Cuando usted ora, usted llega y dice: Señor, quiero el pan. Señor, quiero que ahí voy a llegar a trabajar y que no me diga nada. Señor, quiero esto. Señor, quiero lo otro. Quiero aquello. Quiero lo otro. Quiero lo otro. ¿Cuántos oran así alguna vez? ¿No oramos así algunas veces? Mire lo que hace Daniel, cómo ora. Antes de pedirle algo y recibir en esa eficacia, o sea, la respuesta, Dios está viendo que Él viene, y antes de pedirle, Él viene y se pone a cuentas con Dios.
Él confiesa el pecado. Él sabe bien que el pueblo ha cometido infidelidad. Él sabe que el pueblo ha cometido infidelidades con Dios. Y él viene y se presenta, le duele lo que está pasando. Él viene, ora a Dios y le confiesa al Señor. Y dice aquí en el versículo, le dice así: primero proclama su nombre. Según Éxodo 34, ¿sí? Del 3 al 4 al 5, proclamar su nombre. Éxodo 20, según todo lo que hemos estudiado, es proclamar su nombre o santificar su nombre, es nombrar lo que Él es, ¿sí? Eso significa proclamar su nombre. Entonces le dice así: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, ¿cómo le dice? Hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Y empieza Daniel, hermano, a proclamar, empieza a santificar su nombre. Vamos a Éxodo, por favor, Éxodo 34, Génesis, Éxodo. Y en Éxodo 34 tenemos esta misma figura de lo que estamos hablando. Éxodo 34, 4, 5 y 6. 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de ¿qué? Fíjense, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, 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 Jehová. ¿Dijo así nada más? No. Santificó su nombre. ¿Qué significa santificar su nombre? Esto, proclamarlo, exaltarlo. ¿Y qué hace? Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Y empieza él, que guarda la misericordia. ¿Qué es lo que está haciendo él? Él está proclamando, porque él conoce a Dios. Él externamente, ¿sí?, está precisamente teniendo el resultado de algo por lo cual él ya ha tenido una intimidad y una comunión con Dios. Eso es eficacia, ¿sí? Se está viendo visualmente en un hombre, ¿sí?, por la relación que él tiene internamente con Dios. Vamos a ir ahora, con todo esto vamos a ir a Santiago, capítulo 5. Estamos hablando de la oración o de la eficacia de la oración. Vamos a ir a Santiago, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, y estudiar estos 3 versículos. Santiago capítulo 5. Entonces, ¿qué es eficaz? ¿O qué es la palabra eficaz? Muy bien. Dijimos desde hebreo la palabra es eficaz. Entonces, es lo que produce, en otras palabras, lo que produce diga conmigo, lo que produce la palabra. Ahí va. Entonces, ¿qué es lo que produjo en Elías la palabra de Dios? ¿Qué produjo? ¿Sí? ¿Qué produjo en Elías? Que Elías viene y suelta esa palabra. Pero aun cuando ya Dios le dijo, él viene y clama a Dios. Y todas esas personas que nos vean son personas que tienen una intimidad con Dios, y pues esa intimidad es lo que produce que ellos tengan esa fe. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no nomás es de venir y no, al cabo yo tengo fe que Dios me va a hacer. Sí, pero realmente estás proclamando su nombre, realmente estás viviendo epicaleo, estás viviendo bajo el carácter de lo que es ese nombre. ¿Cuántos queremos recibir de Dios? ¿Sí? Todos tenemos un deseo: Señor, yo quiero esto, quiero lo otro. Yo quiero que Dios me responda así como ellos. Muy bien, pues aquí estamos estudiando lo que implica la eficacia de la oración, ¿sí? Vamos a estudiar estos versículos, son 3 solamente. Y aquí entra precisamente, lo voy a leer primero, Santiago capítulo 5. Lo voy a leer rápido y luego voy a regresar para estudiarlos. Ya con todo esto que vimos, nosotros con todo esto que vimos ahorita, ustedes van a poder interpretar estos versículos. ¿Sí? Vamos a ir del 13 al 15. Muy bien, vamos a leerlos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Y oren por él.
y ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, otra vez, ¿salvará a quién? Y el Señor y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Muy bien, vamos a explicar todo esto. Sí, con todo lo que hemos estudiado, vamos a explicar estos 3 versículos para poder nosotros realmente entender lo que Santiago quiere decir. Número 1, Santiago es el hermano del Señor y él está muy interesado en que nosotros, en este caso en el contexto de aquel entonces, que cuando fueran con un enfermo, ellos usaran algo, sí, ellos hicieran algo externo, pero que en ese contexto al día de hoy no tiene nada que ver. Vamos a leerlo uno por unas palabras despacio y vamos a ver así. Versículo 13 dice así: ¿está alguno entre vosotros? ¿Qué dice? ¿Haga qué? ¿Qué pasó con todos esos hombres que leíamos ahorita? ¿Cómo estaban? ¿Afligidos? ¿Sí? ¿Cómo estaba la mujer del flujo de sangre? ¿Contenta? No. ¿Estaba qué? Afligida. ¿Cómo estaba Bartimeo? ¿Sí? Elías, Daniel están afligidos. Entonces ellos ahora vienen, confiesan delante de Dios. Realmente la eficacia en la oración es una vida de confesar. Pero cuando dice todo aquel que confesara el nombre del Señor, no nomás dice en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, no, confesar. Y todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo. Es la palabra epicaleo, una vez más. Es confesar, significa vivir con el carácter de aquel que estás confesando. No nada más es de repetirlo. A ver, repite conmigo, di así. A ver, di. Y empezamos nosotros a decirle a la gente que repita. No, esto no está diciendo la Escritura. La Escritura está diciendo: aquel que confesare, epicaleo, aquel que tiene un carácter de acuerdo al nombre que está confesando. ¿Sí? Es lo mismo, vamos a proclamar su nombre. En el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, no. Él es grande, Él es misericordioso. Y ellos vivían conforme a lo que estaban pronunciando, a lo que estaban confesando. Dije, algo externo de algo interno, ¿sí? Que no se mira. Esa es la eficacia. Muy bien, vamos a ir entonces a explicar primero esto. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Haga qué? Oración. Ahí está, oración. Hay que hacer oración. Si es la voluntad de Dios sanar, ¿sí? Dios lo va a sanar. Y si como nosotros somos muy limitados y no sabemos, si Dios me quiere sanar, lo que yo tengo que hacer es entrar, voy a usar esta palabra. Cuando tú vienes y oras, pero tú tienes una intimidad y lo demuestras en lo externo, en ese momento tú vienes y preséntale a Dios tu aflicción en oración, tú entras en la sintonía de Dios, entras en la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? No es decir, no, yo vivo como quiera, y paso el pastor, y vengo y oro al Señor, no, tú vas a vivir conforme a lo que Dios te está llamando. ¿Sí me explico? No, es que yo ya confesé, y tú solamente, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús. No, tú solamente en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús es vivir bajo ese nombre que yo estoy confesando. Confiar en Él, no agarrarlo como una varita mágica y decir, no, es que es en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nos han enseñado muchas veces de esa manera. Pero yo hoy aquí quiero enseñarle la verdad. No quiero que vivamos bajo esas enseñanzas, que a lo mejor en un tiempo yo también, hace años así estuve. Pero un día dice la palabra, el Señor se revela, nos quita la venda y nos enseña la verdad. Ya no estoy ciego, ahora veo. ¿Cuántos pueden ver hoy en esta noche esto? Que realmente es vivir, o sea, tener ese carácter, o sea, no vivir transeando, no vivir abusando de la gente, no vivir haciendo tantas cosas que hacíamos antes, no venir y solamente cuando yo tengo necesidad, Señor, ahora sí tengo esa necesidad, ayúdame, Señor. Y cuando yo quise estar contigo, cuando yo toqué la puerta para estar contigo, ¿dónde estabas? ¿Dónde andabas? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Daniel? Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Y cuando hubo la necesidad de venir y presentarle una situación al Señor, que aunque Él ya lo conoce todo, pero hay cosas que no vamos a recibir si no venimos en oración. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque lo dice la palabra. El Señor dijo así bien claro: ustedes oren así, porque ustedes están pidiendo, y cuando piden usted. Número uno, ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden mal.
para sus propias conveniencias, para sus propios, dice en el original, para sus propios deseos y deleites. Pero cuando tú vienes y dices, yo tengo este deseo, pero tú ya internamente, nadie te ve, pero tú estás en esa intimidad, en esa comunión con Dios, y de repente se presenta una situación, tú vienes, Señor, yo sé que a lo mejor no es tu deseo, pero yo vengo y te presento este deseo. Y en ese momento entras en la sintonía de Dios, entras en la voluntad de Dios, y viene la eficacia de la respuesta. Mire, vamos a ver entonces lo que dice: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Haga qué? ¿Está alguno alegre? ¿Se fijan? ¿Está alguno alegre? ¿Cante qué? Alabanzas. ¿Por qué alabanzas? Pues se acuerdan cómo salió el pueblo de Israel cantando, porque Dios los había librado físicamente. A nosotros no nomás físicamente nos ha librado muchas veces, ya nos libró espiritualmente. Eso es motivo de estar alegre, eso es motivo de cantarle alabanza. Pero van a venir situaciones a nuestra vida. El Señor Jesucristo así lo menciona: en el mundo tendrás aflicción. Estoy en aflicción, estoy afligido, Señor, pero hoy vengo delante de ti para fortalecerme en esa aflicción. Y el Señor, que conoce nuestro corazón, el Señor que conoce tu situación, en ese momento puede haber una respuesta de parte de Él, como lo hubo con Él, de parte de Él, como dijo: tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque en ese momento, es que yo vine y lloré. No, porque estás en la sintonía de Dios, estás en esa comunión con Dios, y en ese momento Dios te sana. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la fe es muy importante, claro que sí, pero Dios es soberano, claro que sí. Y se lo pido y Él me así porque está en la voluntad de Dios, pero tiene que ver mucho la fe, y la fe es pistis, creer en alguien que es digno de confianza. Y todas esas personas que Dios les mencionó ahorita, ¿sabe qué tenían en su vida? Tenían valor. ¿Qué tenían? Tenían valor. ¿Cuál valor? El valor que ellos tenían era que ellos sintiéndose, fíjense, que ellos, hay que explicar el valor de todas estas personas. ¿Cuál es el valor? El valor no significa, yo soy muy valiente, yo le voy a pedir a Dios. No, el valor es que ellos se sentían indignos. La mujer de flujo de sangre, Bartimeo, ¿sí? Daniel, ¿sí? Nehemías. Daniel viene a confesar un pecado que él no ha hecho. Nehemías igualmente dice: cuando yo me di cuenta que han destruido los muros de Jerusalén, me senté y lloré. ¿Qué hizo? Me senté y lloré amargamente. Eso es lo primero que hay en su corazón. Viene algo interior en ellos. ¿Y qué es lo que va a producir eso interno? Produce algo. Esa es la eficacia, es la respuesta de lo interno. Y eso es lo que está viendo el Señor. Y en ese momento dice así la Escritura. Vamos a ver entonces esto ahora. Dice así Santiago, dice: ¿está alguno enfermo entre qué? Entre ustedes o vosotros, ¿sí? Dice: llame al pastor de la iglesia. No, ese sí va. Llame al pastor de la iglesia, ¿eso dice? Sí, porque eso ocurre muchas veces cuando no conocemos realmente, ¿sí?, la Escritura, ¿verdad? Es que el pastor no me oró, es que por eso no me sano, es que aquello. No, estamos hablando de la oración. Implica muchas cosas, ¿no? O sea, yo sé que, sí, y ya tengo una hora hablando de esto y no he podido llegar a concluir, pero se implica muchas cosas la oración. Llame al pastor, ¿eso dice? No. El pastor ni siquiera sabe que estoy enfermo y no ha venido a orar por mí. No, ¿a quién van a llamar? ¿Quiénes son los ancianos? ¿Los que tienen más canas? ¿Los que ya casi no pueden caer? No, ¿esos son los ancianos? ¿Qué dice la Escritura de los ancianos? ¿Quiénes son los ancianos? Los que tienen más tiempo en la iglesia. Hay gente que tiene mucho tiempo en la iglesia y la verdad nunca hizo nada en la iglesia. Muy bien, ¿quiénes son los ancianos? No es por mande. Dice que los ancianos, Pedro dice: ancianos entre nosotros, yo entre ellos también, 1 Pedro capítulo 5, ¿sí? Dice que los ancianos cuidan de la grey, ¿sí? También Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, los ancianos son hospedadores, ¿sí? Meten gente a su casa y luego, ¿qué más? Pues dice que tienen buen testimonio, como dice la hermana. O sea, esa palabra irreprensible es que tienen un buen testimonio adentro y afuera. Afuera y adentro del mismo lado. Y esta última dice: son aptos para enseñar.
Entonces, un anciano es una persona que tiene mucho tiempo en la iglesia o que tiene muy poquito. No, es un anciano, ¿sí? No se mide por el tiempo, o sea, porque hay unos que van a avanzar. Acuérdense de Timoteo. Timoteo es muy joven y el Señor le dice que nadie tenga un poco tu juventud, te van a hacer de menos, pero realmente tú eres un hombre que ha dado la vida por el Señor. Entonces es una persona que está dando su vida en la obra del ministerio, según 1 de Pedro capítulo 5. Vayamos a 1 de Pedro capítulo 5. A lo mejor les estoy echando mentira y ustedes sí, cierto. Vamos a 1 de Pedro, sí, vamos a ver, a lo mejor lo estoy planteando, ¿verdad? Pero 1 de Pedro capítulo 5, sí, el versículo 1 dice así. Entonces es una persona que enseña así la palabra, es una persona que está dedicada al estudio de la escritura y eso se ve como, porque comparte la palabra. Esa es la eficacia. Estoy hablando de un anciano. ¿Qué es la eficacia entonces? Es lo que produce o el resultado de la palabra. Muy bien. ¿Qué es la eficacia? En pocas palabras, ¿sí? ¿Quién me quiere ayudar? Lo externo de la persona, ¿no? Que refleja. Sí, o sea, lo interno, lo externo, que refleja por lo interno. En otras palabras, es el resultado de lo interno. Sí, tiene que quedar claro esto porque para poder llegar ahorita al versículo que acabamos de leer. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ruego a los que están entre ustedes, yo anciano también con ellos. Ya Pablo ya no se menciona como apóstol, mire, ya se mira como un anciano también. Dice, no, yo también soy anciano juntamente con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Un anciano es alguien que padece con Cristo. Es alguien que dice, no, yo no quiero sufrir, anciano. No, hombre, no, los tremendos, no. O sea, es alguien que está padeciendo, o sea, que sufre también, que está siendo atribulado precisamente por las cosas que están pasando dentro de la gracia. Dice, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar, ¿qué dice? Dice, fíjese lo que le está pidiendo, apacienten la grey. ¿Qué significa apacentar? Significa alimentar, significa enseñar. Un pastor es un poimén. Cuando usted escucha la palabra anciano, es la misma palabra que presbítero, que pastor, ¿sí? Es la misma palabra que poimén. Y un pastor es un alimentador, es uno que alimenta espiritualmente y cuando él tiene recursos materiales tiene que alimentar también físicamente. No es alguien que nomás está avanzando para él. Eso no es antibíblico, ¿verdad? Totalmente. Es una persona que tiene y que sirve a la grey. ¿Cómo? No, pues yo le estoy dando el elemento espiritual. Pues sí, pero tienes un montón de dinero en el banco. ¿Por qué no ayudas a la gente que no tiene que comer? ¿Sí me explico? O sea, es una persona, es un alimentador, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? Dice la palabra de la iglesia primitiva. Dice la escritura que ellos vendían sus casas, lo traían a los pies de los apóstoles y los apóstoles, según Hechos capítulo 7, lo transformaban en comida y nadie tenía necesidad de nada. No habla de cosas materiales, habla de alimento. Entonces, transliterándolo al día de hoy, eso es lo que deben de ser los ancianos. Sí, por lo que dijo el Señor, les dijeron los apóstoles a todos, oye, nos están criticando que estamos descuidando las mesas. Entonces vamos a hacer esto, ustedes se encargan de las mesas, ustedes se encargan de las vidas, nosotros vamos a encargar de orar y de predicar la palabra. Ese es el trabajo del anciano. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando usted ve una persona que no viene a la iglesia, que vaya al pastor, usted puede ir a visitarlo, usted puede hablarle. Es un anciano también, es una persona que le gusta trabajar, bueno, que está predicando la palabra. Usted puede ir y hablarle al anciano y decirle, oye, vamos a hacer esto, predicar la palabra. Este es un anciano, es apto para enseñar. Es una persona que está padeciendo juntamente con la grey y lleva las cargas precisamente de la iglesia. Dice así en el versículo 3. Versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de qué. O sea, un anciano es una persona que soy anciano, ya, todos háganme caso. No, de hecho no tiene señorío sobre los demás, ¿sí? No debe de hacer eso, aunque es una autoridad espiritual puesta por Dios. Esa persona, dice la escritura aquí, que tiene que ser ejemplo de qué. ¿Sí? Entonces muchas veces se malinterpreta ser un anciano, ser un líder dentro de una iglesia. No, ese líder, no, es una persona que tiene que ser ejemplo, que dice la palabra no ser carga para los ancianos, que son los que velan por tu alma. No le pongan más cargas con las que ya tienen, al contrario, ayúdales a resolver esas cargas. Eso es lo que debe ser la iglesia. Entonces el anciano tiene precisamente una función muy importante dentro de la iglesia y una de ellas es enseñar. Vamos a ver a Santiago, por favor. En Santiago
Santiago capítulo 5 dice así: háblenle al pastor. ¿Cómo dice? Llamen a los ancianos, ya saben, porque para que vean ustedes quiénes son los ancianos. No, pues vamos por el hermano, ya tiene como 90 años, no, hermano, ya lo dejan venir los hijos, ¿sí? A la iglesia. No, los ancianos son aquellos que están fungiendo como bastazo, que están fungiendo como bastón dentro de la iglesia. Son aquellos que están al cuidado. Hermano, oye, no ha venido aquel hermano, oye, ¿ya fuiste a visitarlo? No, o sea, el anciano dice, pues vamos, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Me programas una visita? Claro, ¿cómo no? ¿Sí me expliqué? Sí, porque es muy fácil llegar y decirle al pastor, y no ha venido aquella hermana, ya fue a verla, pastor. Y ella piensa, o él piensa que nomás es esa hermana, pero ya le dijeron 20 atrás, oye, ya faltaron como, son 30, ¿cómo le digo? ¿Sí me explico? Hermano, yo quisiera visitar a esa persona. ¿Sí me estoy explicando? No es aquel que llega y se siente y se va y dice, bueno, ya aprendí, ya me voy. No, el anciano tiene el deseo de aprender, pero tiene el deseo de poner en función lo que él está aprendiendo. ¿Sí? Es constante, ¿verdad? Hace frío, 8 grados, 9 grados, llueve, truene. Él dice, yo quiero llegar temprano, quiero barrer. Empieza a fungir, empieza a aprender, y en un momento dado dice, yo quiero predicar. Muy bien, ¿quiere predicar? Muy bien, a ver, vamos a ver. Y empezamos nosotros, ¿verdad? A apoyarlos, porque para eso estamos aquí todos nosotros. Amén. Dice la escritura ahí en Santiago capítulo 5, ¿está algún enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la, oren por, ungiéndole con qué, en el nombre del Señor. ¿Hay alguien enfermo aquí ahorita? A ver, tráigame el aceite 1, 2, 3, o no sé, el que sea para ungirlo. No se refiere a eso. ¿Sí? ¿A qué se refiere entonces? Muy bien. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a esto. Santiago, el hermano del Señor, tiene en su corazón el deseo de que cuando vayan a orar por un enfermo le pongan el aceitito. La palabra ungirlo, ahí está la clave, ungirlo con aceite. Ungirlo no es una palabra divina. Ahí la palabra es la palabra griega aleifo. ¿Qué significa aleifo? La palabra aleifo significa ir con el enfermo. Agarro yo, en ese contexto, agarraban el aceite, ¿sí? Agarraban el aceite y la palabra aleifo es frotamiento solamente. No habla de algo que si yo le pongo el aceite a alguien, ¿sí? Significa que es algo divino, muy diferente al ungimiento del Señor Jesucristo. Cuando se escuchó una voz del cielo y se escucha que dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, y el Señor es ungido. En ese momento por Dios, ¿sí me explico? En ese momento hay una complacencia de Dios, hay un ungimiento como divino después de ser bautizado. Entonces ese es un ungimiento totalmente divino. Cuando aquí en Santiago es la palabra aleifo, que significa solamente frotarlo. Entonces muchos piensan, en el contexto de hoy, llamen al anciano, sacan el aceite, le ponen el aceite, ¿sí? Y entre más aceite le pongas, significa que se va a sanar. Y no tiene nada que ver ese aceite. Y más si son gente nueva, Cuando esa persona, imagínense, usted ora por él, le pone el aceite y se va y dice, oye, ya me siento bien. Después, cuando se sienta enfermo, ¿a quién cree que va a buscar? ¿A Dios o al aceite? El aceite. Pues al aceite, ¿verdad? No sé si a usted le pasó igual, ¿no? ¿Nadie aquí para orar por él? Pero eso es importante. A lo mejor muchos no pasaron esa situación, ¿sí? Porque son nuevos en la congregación. Pero muchos que me están escuchando, que van a escuchar esta enseñanza, les ha pasado así. Quiero decirles que ungirlos con aceite aquí, dice la palabra, que solamente es un frotamiento. Y el aceite tenía propiedades de adormecimiento y propiedades medicinales muy diferentes. Usted puede ir a comprar un aceitito y se lo unta porque huele bien, o está muy así, muy resbalosito, y dice, pues me estoy sobando. Pero no tiene nada que ver con este contexto de hoy, de que estamos leyendo ahorita, ¿sí? Hoy se ha hecho mucha mercadotecnia con los aceites y hasta se venden. Y le dicen, a ver, por cierto, Daniel, ¿me puedes traer los aceites? Porque vamos a dar ahorita 1,000 pesos. Con ese aceite, Daniel y yo hemos orado demasiado, Y usted va a decir, de veras, hermano, sí, usted solamente se lo va a frotar y se le va a desaparecer ese dolor. Y pues no falta quien les duela, cae. Yo quiero ser que si no lo puede fiar, hermano. Sí, pues vamos a fiárselo, no pasa nada. Unos días que vendan, pues ya son 10,000 que usted cree. Bueno, que dice aquí que el anciano no debe de sacar provecho. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? O sea, nosotros tenemos que ser bíblicos. Así que cuando alguien le quiere poner aceite, usted dice, no, espérame. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2, versículo 20? Pero vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Qué tenemos nosotros? Ahí está. Esa unción no es un frotamiento. Esa unción es algo divino.
¿Quién me ungió a mí? ¿Quién ungió a usted? Dios. ¿Tenemos la unción de quién? Del Santo, o sea, tenemos la unción de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces ungir a alguien? No, yo tengo que predicarle la palabra. El que lo va a ungir es el Señor. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, vamos a ir entonces a Santiago, capítulo 5. Tráiganlos, dice así: traigan los ancianos de la iglesia, versículo 14, oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y dice aquí en el versículo 15, ahora sí. ¿Y la oración de qué? De fe salvará a quién. ¿Cuál es el contexto? Estamos hablando de un enfermo. Entonces, ¿aplicará aquí que la fe le salvará del alma? Muy bien. ¿De qué habla entonces? Del cuerpo, exactamente. No habla del alma. Porque hoy se ha desvirtuado mucho. Oye, y hasta en los folletos vienen, oye, la oración de fe. ¿Cuál fe? ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Porque hemos desvirtuado demasiado el Evangelio. Pero tenemos que leerlo como es correcto, para que nosotros podamos en un momento dado enseñar a los demás y que venga esa luz a nuestras vidas. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos cegados. Yo estaba cegado, hoy ya veo. Se me quitó esa venda. Ahora yo puedo ver correctamente. Yo tengo que predicar el Evangelio. El Evangelio trae luz. El Evangelio produce lo que tiene que producir, o sea, la palabra. Aquella persona se arrepiente, el arrepentimiento de Dios. Ya lo hemos estudiado según Timoteo 2:24, 2:25, Efesios 2:8, más versículos. Sí, y por consiguiente, Dios es el que lo va a ungir. Entonces yo no puedo ungir. En el contexto de Santiago, capítulo 5, regresando, dice aquí: la oración de fe salvará a quién. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál oración? ¿La mía o la del enfermo? Ustedes dicen que el enfermo, la oración de fe, ¿sí? ¿Sanará a quién? Porque usted dice que la oración de fe sanará al enfermo, porque yo ya leí que mucho contexto. Si yo le digo aquí, la oración de fe sanará al enfermo, ¿ustedes qué dirían sin haberle leído todos los versículos anteriores? ¿Qué hubieran dicho ustedes? No, es de la oración del anciano, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy hablando es la eficacia que está produciendo en ese enfermo. Cuando tú le compartes la palabra, en ese momento él hace lo que hace Daniel, él hace lo que hace la mujer de flujo de sangre. Él viene, o en ese momento el enfermo viene y confiesa delante de Dios. En otras palabras, se pone a cuentas con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien, sigamos ahí mismo. Dice: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué hace el Señor? Lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, ¿qué dice? O sea, por tu oración, no, porque él se puso a cuentas con Dios. Está difícil de enseñar. Sí, bueno, yo tenía mucho conflicto, no puede ser posible, o sea, pero lo he estudiado, tengo muchos años estudiando esto para poder realmente recibir esto, porque no es fácil, Yo espero que esta noche usted diga no, que se vaya conmigo diciendo: sí, es cierto. Esta oración que está realmente haciendo que el Señor le perdone sus pecados, ¿sí? Es porque Él se está poniendo cuentas con Dios, ¿sí? No es por mi oración, es porque yo le comparto la palabra. Él viene enfermo, y en ese momento él, como enfermo, él no viene y dice: ¿me puede orar? ¿Qué le duele? Me duele aquí. El doctor me dijo que, pero usted óreme, yo tengo fe en usted, si ora por mí. No, no es así. ¿Está enfermo usted? Sí. ¿Puede orar por mí, hermano? Porque me quiero que Dios me sane. No, voy a orar por usted para que Dios le dé fortaleza y usted entre en la voluntad de Dios. Y cuando esa persona entra en la voluntad de Dios, va a reconocer que está más delante de Dios. Entra en sintonía con Dios. Esta es la eficacia. Ahora va a demostrar otra vez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ese hombre, ese enfermo, va a demostrar visualmente, ¿sí?, que ahora él se ha arrepentido y ahora tiene que vivir bajo ese nombre que está confesando. Y mire lo que dice aquí: y si hubiera cometido pecados, ¿le serán qué? ¿Por qué le son perdonados a ese enfermo los pecados? Porque ahora está viviendo conforme
precisamente a lo que está confesando. Por eso es que dice aquí mismo en el versículo que estamos leyendo, dice: la oración de fe salvará al enfermo. Ahora él tiene fe. ¿Cuál fe? Pues ahora tiene él solamente en su mente que hay alguien, ¿sí?, que murió por él y que se levantó para darle vida a él cuando él venga y se arrepiente, que murió por sus pecados. Ahora él dice: ahora yo creo en Jesucristo. Ahora, Señor, aquí estoy. Yo vengo enfermo, pero Señor, si tú quieres sanarme, sáname. Si no, yo te quiero seguir. Está confesando. En ese momento dice: y si hubiera cometido pecados, ¿qué dice la palabra? ¿Qué vino Cristo? Con su sangre vino a limpiarnos de pecado. Eso viene de parte de Dios. Versículo 16, que dice así, y ahí está lo que le estoy diciendo: confesaos que, ahí está, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces yo cuando leía este versículo yo decía: a mí ya Dios me justificó, entonces mi oración puede mucho. Pero no se refiere a eso. Otra vez, la oración, ¿qué? Eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál eficaz? Lo que yo estoy demostrando de mi relación con Dios, la intimidad que yo tengo. Yo vengo ahora, ¿sí?, traigo al enfermo, le comparto la palabra, ese enfermo se pone a cuentas con Dios, ¿sí? Y ahora sí, la eficacia ahora es visual, la vida que él lleva, y el Señor es el que remite pecados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora esa persona ha sido justificado, pero lo está manifestando externamente. Esa es la eficacia. Es algo que se está demostrando. Y la palabra eficaz, les dije a ustedes que la palabra eficaz es la palabra energeo. Significa esto. Mire, le guardo algunos de los significados. Ser activo, ese es uno. ¿Por qué activo? Porque es una persona que está activando lo que está aprendiendo, ¿sí? Es una persona que está realmente dando testimonio de lo que está realmente él leyendo. Cuando en secreto él está orando a Dios internamente, él lo manifiesta activamente. Otra palabra, eficiencia. ¿Qué es eficiencia? Pues que ahora él está viviendo eficientemente de acuerdo a lo que está aprendiendo. Y dice así: obra operativamente y todo lo ven. La oración eficaz es obrando eficazmente en su obra interna. Y encontré otro significado: respuesta activa a lo que ora, produciendo precisamente por la oración. Y este me gustó mucho, ¿no? Respuesta activa es algo que está activo, es algo que se ve a lo que se ora. Entonces yo estoy orando, que es oración. Ya le expliqué algunas cosas de la oración, que implica la oración, y eso es por consiguiente que yo estoy orando. En ese momento, como dice Santiago, estoy manifestando algo que es la respuesta de algo por lo cual yo tengo una intimidad con Dios. Eso es precisamente la eficacia de la oración. Entonces no es el aceite, sino es que ese enfermo, sino que ese enfermo viene y confiesa sus ofensas delante de Dios. Y dice la palabra, y en ese momento él empieza a vivir una eficacia, empieza a dar resultados. El Señor lo levanta, le perdona sus pecados. No es realmente porque yo estoy orando por él, no es por el aceite que le puse. Hay solamente otro versículo donde sacan el aceite, y quiero que lo veamos, por favor. Es en Marcos capítulo 6. Nomás hay dos versículos del aceite, y este es en Marcos, en el Nuevo Testamento. Y espero que haya quedado claro este versículo. ¿Sí? ¿O me regreso? ¿Está bien? Sí. Muy bien. Marcos capítulo 6. Marcos. Y Jesús hace esto con ellos y les encomienda algo. Y en Marcos capítulo, vamos a ir a Marcos capítulo 6, y con este terminamos. Marcos capítulo 6. Vamos a leer versículo 7. Marcos 6, versículo 7. Estamos hablando de la eficacia, o el tema de hoy fue la eficacia de la oración, o la oración eficaz del justo. Entonces, dice así:
Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Lo tenemos ahí todos? Y les dio, ¿qué les dio? Sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no, que esto es importante, que no lleve nada para el camino, sino solamente ¿qué? Solamente bordón. Ni alforja, ni pan, ni dinero, nada en el cinto. No guarden nada, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en el lugar, dice, no os recibiesen ni os oyeren, salid de ella, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y aquí está el versículo que quiero llegar, 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué dice? Si ustedes nomás leen el solo versículo 13, ustedes van a pensar que el aceite, yo pensaba que el aceite tenía poder, porque echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, ¿sí? Pero ¿dónde está la clave o la respuesta a este versículo para darnos cuenta de lo que están haciendo ellos? El versículo 7 que empezamos a leer, dice así. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre ¿qué? Número 1, les dio ¿qué? Autoridad. Y les mandó que no ¿qué? ¿Y qué fue lo primero que sacan ellos? El aceite. Más adelante dice generación incrédula y perversa. Entonces ellos no deben de sacar el aceite. El Señor les dio autoridad para que oraran y con esa autoridad iban a sanar a los enfermos y no tenían que llevar nada. Y en ese momento, miren lo que dice aquí. Ellos sacaron el aceite y no tenían por qué hacerlo. Y así en el contexto de hoy, concluyendo ya todo este mensaje, muchas veces nosotros por no confiar totalmente en el Señor usamos cosas que no debemos de usar, pero toda nuestra fe debe estar precisamente centrada en el Señor, totalmente. Esa es la fe que tenían estos hombres que estaban enfermos y mujeres que clamaban a Dios, ¿sí? Y en un momento dado ellos recibían la respuesta por la eficacia de la oración del justo. ¿Qué significa? Concluyendo, para terminar, es que ellos estaban dando una respuesta externa a lo interno que estaban viviendo, buscando a Dios. Cuando entre hermanos nosotros busquemos al Señor, ¿sí? A lo mejor no es la voluntad de Dios sanarnos en ese momento, pero cuando yo vengo y empiezo a confesar y empiezo a tener ese valor, ¿cuál valor? Que soy muy valiente. No, el valor todo es el valor que ellos tenían, es que ellos o ellas sabían que eran demasiado indignos para estar con Él, y ellos tenían el valor de venir y presentárselo al Señor. Hasta el momento que un día dijo el Señor que había uno que lo llegaron a molestar a las 12 de la noche. Él estaba acostado, estaba con la familia, quería algunos panes para comer, y Jesús dice que este hombre fue a buscar a otra persona y pues él, la verdad, no, en el contexto de aquel entonces, pues no quería molestar a su familia, pero él empieza a tocar, quiere ayudar a aquel extranjero, quiere alimentar, y Jesús dice así, por su importunidad, denle lo que le está pidiendo. ¿Cuál importunidad? La palabra importunidad es esto, significa esto. La palabra importunidad significa una oportunidad para pedirle algo a Dios con valor. Otra vez, el Señor le dijo así, por su importunidad, denle lo que está pidiendo. ¿Cuál importunidad? Que se presentó una oportunidad para clamar a Dios, y él tuvo el valor de venir y pedir y tocar la puerta. ¿Para qué? Para molestar a aquella persona y decirle, yo necesito esto. Y el Señor dice, así soy yo. Denle a esa persona por su importunidad. No significa y no quiero malinterpretarme, no significa lo constante de que estás orando, que hay que orar, sino significa el valor del cual tú vengas delante de Dios y digas, Señor, yo sé que quizás no me lo merezco, pero aquí estoy. Sí, Señor, tengo esta necesidad, quiero ayudar a esta persona, quiero realmente ser sanado para predicar el Evangelio, quiero vivir físicamente para mi familia, pero que sirvamos yo en mi casa a Jehová. Eso es diferente. Estás aprovechando una oportunidad para venir delante de Dios, y tienes el valor de venir delante de Él en humildad y recibir eficazmente la respuesta del justo. Tenemos nosotros que aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Pero tenemos que recibir la respuesta eficaz, ya lo explicamos,
es la respuesta al interno y que nosotros podamos estar en esa. Fíjense, esto es muy importante. La eficacia es que aunque no está en la voluntad de Dios quizás en ese momento, pero por tu forma de vivir con Él, tú vienes y aprovechas la oportunidad y te sintonizas con Él, porque la oración es precisamente el deseo tuyo de que se cumplan los propósitos de Dios en ti. ¿Sí me expliqué? Y en ese momento entras en la voluntad de Dios. Qué importante es la que nosotros sepamos y aprendamos a orar. Hasta aquí le vamos a dejar. Despedimos a nuestros hermanos que nos escuchan o van a escuchar este.